Muy buenos días. El tema que vamos a tratar a continuación es de actualidad. Es de actualidad porque el cristianismo mismo ha sufrido bastante en razón del mal manejo que se hace de lo que vamos a hablar hoy. Pregunta: ¿Dios está de acuerdo con que se dé apoyo económico a los ancianos, es decir, llamados en Hechos de los Apóstoles ancianos y llamados en el libro de Hebreos pastores, o también de los obreros cristianos? Una vez más, Dios está de acuerdo con que se dé apoyo económico a los ancianos, también llamados pastores, obreros cristianos. ¿Está Dios de acuerdo o es una manipulación religiosa? Para responder a esta pregunta es necesario que busquemos la respuesta en la Escritura. Por lo tanto, es necesario que pienses, si tú crees, si confías en que la palabra de Dios es palabra de Dios, en que lo que ella dice viene del corazón de Dios, o simplemente es un libro religioso. Si para ti la palabra, la escritura es palabra de Dios y lo que ella enseña es trascendente, es importante, es vital, te invito a considerar los versículos a continuación y dejar que Dios hable a tu corazón. En primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9. Vayamos allí. Primera carta de Pablo a los Corintios. Esta carta es muy importante. Inicialmente escrita para la iglesia en Corinto, pero cuando tú miras los primeros versículos, encontrarás que su dirección va más allá que la iglesia misma de Corinto. Cuando tú miras el capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Allí está el primer enfoque, pero también dice: llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea que la carta a los Corintios no solo está direccionada a la iglesia de Corinto, sino también a todos los que en cualquier lugar en el mundo invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la iglesia en la cual tú te congregas, a la cual tú asistes, también está para ellos y para nosotros esta palabra que vamos a leer hoy. Hay 5 razones que da el apóstol Pablo por lo cual debe haber sostenimiento económico para pastores, para obreros cristianos dedicados a la obra del Señor. Y quiero que el corazón abierto, pidiendo a Dios que te hable, pidiendo a Dios que te alumbre el entendimiento, abras la escritura. Debe abrirse con reverencia y sabiendo que Dios enseña. Allí en 1 Corintios 9 había sido criticado el apóstol Pablo, había sido juzgado, había sido señalado. Él está defendiendo su apostolado allí en Corintios capítulo 9. Y ese versículo 1: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Y una de las características, de las condiciones, de los requisitos centrales para ser apóstol de Jesucristo, debía ser testigo ocular de la vida, de la persona del Salvador. Por lo tanto, aquí está diciendo el apóstol Pablo, yo cumplo con ese requisito trascendental, con ese requisito importante. He visto a Jesús, el Señor nuestro. Lo vio allí en Hechos capítulo 9, y en posteriores apariciones él vio al Señor Jesucristo. Lo había visto. Versículo 2:
Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado lo sois vosotros en el Señor. Versículo 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y versículo 4 habla de la primera razón por la cual debe haber sostenimiento, apoyo económico para los que se dedican a la obra del Señor. Dice, versículo 4, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Los obreros, aquellos que trabajan para el Señor, tiempo completo, que dedican su vida a la obra del Señor, ellos también comen y beben. Usted dirá, pero eso lo sabe cualquiera, es verdad. Pero a veces en lo que es cotidiano en la iglesia, olvidamos las necesidades de los que sirven al Señor. Estamos hablando de necesidades físicas, de necesidades materiales. Aquí el apóstol dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Sí, el apóstol Pablo comía. Sí, el apóstol Pablo tomaba, bebía eh, alimento, se nutría, sí, y para esto necesitaba recursos económicos. Por lo tanto, la primera razón es esa, una razón obvia, pero los siervos del Señor necesitan recursos para sus necesidades básicas. Y vamos allí al versículo 5. No tenemos derecho, para la segunda razón, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Pregunta, ¿quién es Cefas? ¿Quién es Cefas? Mira, ¿qué dice la palabra? ¿Quién es Cefas? Sí, es el apóstol Pedro. Aquí está diciendo que el apóstol Pedro era casado. Otra vez vamos a leer el versículo. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Él era casado. Y la razón que está citando es debido a esos compromisos de tener esposa, aún de tener familia. Eso requiere el ser que sirve al Señor, tiene necesidades en esa área también, para cubrir las necesidades, no solamente las propias, sino las de su esposa, las de su familia. Segunda razón, allí en el versículo 5. Vamos a versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Nos visitaba un hermano que es pensionado de la policía, y hacíamos la pregunta que para él ir y cumplir con sus deberes como policía cuando ejercía allí, eh, ¿quién le dio el uniforme? ¿Quién le dio la dotación? ¿Quién le dio sus botas? Y obviamente sabemos que el Estado, el gobierno le da esto a los militares. Entonces no hay un soldado a sus propias expensas. Los soldados que van tienen el respaldo de para cubrir sus necesidades, su uniforme y todo lo demás. ¿Quién fue saldado a sus propias expensas? La respuesta es nadie. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Entonces, la tercera razón que podemos ver allí en el versículo 7 es el derecho común. El derecho común. Si alguien está apacentando un rebaño, tiene el derecho, es justo que tome la leche del rebaño, y tiene una aplicación espiritual. Pablo está hablando esto enfocándolo hacia lo espiritual. La iglesia del Señor, donde trabaja el siervo, donde trabaja el hombre, el obrero, tiene el derecho de suplirse a través de los hermanos a quienes él está sirviendo con la
edificación, la enseñanza, el ejercicio ministerial. ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Allí está la tercera razón. Pero vamos adelante. Versículo 8. Digo esto solo como hombre. No dice esto también la ley, porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza deberá arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Entonces, ¿qué razones hemos visto en este pasaje? La primera es: el siervo de Dios come y bebe, así como lo escuchan. La segunda, que tiene responsabilidades, tiene una esposa y en razón de tener su esposa puede tener familia. La tercera es las escrituras, el derecho común, y estamos viendo que las escrituras lo enseñan. Allí en Deuteronomio capítulo 25 dice, versículo 4, no pondrás bozal al buey que trilla. Y está hablando en relación a los bueyes, a que mientras iban haciendo su trabajo, tuvieran su boca libre, sin bozal, para que pudiera comer de aquello que él estaba trabajando. Esa es la idea. Pero Dios está pensando en los bueyes, Dios piensa, ama a los animales, pero esto va más allá. Tiene una aplicación espiritual y tiene una aplicación para los que sirven, para la obra del Señor. No podemos colocar bozal al buey que trilla. No podemos decirle a los que sirven al Señor con corazón sincero, que sirven al Señor con corazón honesto, que sirven al Señor de acuerdo a los principios bíblicos, de acuerdo a la escritura, de acuerdo a la enseñanza bíblica. No podemos taparle la boca y no permitir que ellos de alguna manera disfruten del trabajo que están haciendo. Se suplan sus necesidades básicas. Eh, en el área, en el trabajo, en el servicio que está eh, realizando. No pondrás bozal. ¿Cómo aplicarlo? ¿Cómo vivirlo hoy? Iglesia del Señor, hermanos amados, líderes, ancianos y pastores a quienes llegue este mensaje. Dice la Escritura: no pondrás bozal al buey que trilla. Una razón más, una razón más. Sigamos leyendo. Versículo 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. O sea, la idea no es que yo siembre en el espíritu, siembre la palabra de Dios y que solamente espere lo material. El apóstol Pablo no está colocando por encima lo material, lo físico. No, lo primero siempre fue, es y será, desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista escritural, lo primero siempre es lo espiritual, por encima de todo. Dice versículo 11, 12, no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Él dice que esto es un derecho. Versículo 13, y no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan. Versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan el evangelio. Así también es un mandato, es otra razón más. Y esta razón sería suficiente para que en las iglesias del Señor se consideren esto que el Señor está diciendo. Versículo 14 dice que es una orden del Señor. Así ordenó, mandó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Esa sería la quinta
y muy importante razón por la cual Pablo está diciendo que es justo, que es bíblico, que es espiritual, que es escritural, el apoyo de la iglesia del Señor, aquellos que sirven, que están involucrados en la obra por completo, en la obra del Señor. En Mateo, te invito a que me acompañes a Mateo 10. El Señor estaba entrenando a sus discípulos, quería enviarles para poder instruirles, para poder hacerles ejercitar en el servicio, en la enseñanza, en el compartir antes de que Él partiera. En Mateo 10, versículos 5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo a predicar el reino de los cielos se ha acercado. Y dice el versículo 9, no os proveáis de oro, ni de plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de sus alimentos. Mire lo que dice el versículo 10 al final, porque el obrero es digno de su alimento. En Lucas dice, el obrero es digno de su salario. Y así otras escrituras también mencionan este principio dado no por un apóstol, aunque lo recibido del apóstol que estamos viendo en Corintios viene de parte de Dios y así debemos recibirlo. Pero aquí quien directamente lo dice es el Señor Jesucristo. El obrero es digno de su alimento, de su cubrir sus necesidades básicas. Y quiero por favor invitarles a Filipenses. Filipenses capítulo 4. Hace años recuerdo a un joven que quería servir al Señor. No tenía trabajo, no tenía dinero, pero sí tenía mucha disposición del servicio. Quería ir a una de las ciudades cercanas donde vivimos a predicar la palabra. Había una iglesia naciendo allí. Se necesitaban manos como se necesitan en muchas partes en el mundo, hombres que se levanten para servir al Señor. Como oramos por eso, ¿verdad? Y este joven, tenía deseo de servir al Señor, quería predicar el evangelio, había mucha necesidad, habían personas interesadas, así que era muy oportuno ese deseo de este joven. Habló con sus líderes para que le apoyaran. Ellos inicialmente dijeron que sí, no pedía mucho, no pedía un sueldo, solo tal vez cubrir sus pasajes o la gasolina de su moto. Él tenía una moto en aquel tiempo. Y tal vez cubrir algunas necesidades personales. No pedía mucho. Y le dijeron que sí. Pasó un mes, no hubo ninguna ayuda. Pasó segundo mes, no hubo ninguna ayuda. Pasó tercer mes y le llamaban, le dijeron, mi hermano, gracias por su interés, por su ánimo, pero no tenemos con qué apoyarle, no tenemos para darle nada, así que no podemos. Y me pregunto por qué suceden cosas así. Si esto está relacionado con que no hayamos entendido estas escrituras que estamos leyendo. Si se levantan hombres y mujeres para servirle, qué lindo ver a mujeres enseñando a niños, pero tal vez necesiten ir a un barrio, necesiten transportarse para enseñar la palabra de Dios a los pequeños. Tal vez no tienen con qué ir, pero si tuvieran que alguien les apoyara, tal vez irían. Cuando participamos en cosas así y la otra persona va, de alguna manera yo también estoy yendo. Pero qué triste es que pasen cosas como estas.
Cuán necesitados estamos de hombres que levanten la mano para servir a su Señor, que estén dispuestos a ir a la obra. Pero iglesias, iglesia del Señor, hermanos alrededor del mundo, necesitamos entender lo que Dios dice. Necesitamos creerlo, necesitamos vivirlo. Y allí Filipenses capítulo 4, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. En gran manera. ¿Dónde estaba el apóstol Pablo? ¿Estaba en una isla? ¿Estaba de vacaciones? No, estaba en la cárcel, y aquí expresa él su gozo. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Allí en Hechos capítulo 16, vemos cuando Pablo llegó a Filipos, la primera ciudad europea que escuchó el evangelio. Y de allí vemos cómo ellos participaron económicamente, y cómo él luego fue a Tesalónica y predicó la palabra del Señor. Y dice el versículo 15, otra vez leámoslo. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades, porque él tenía necesidades. Versículo 17. No es que busque dádivas, no es que busque regalos, no es que le interese al económico, no es que le interese al material, sino que lo que busco, dice el apóstol, es fruto que abunde en vuestra cuenta. Porque el dar nace en lo espiritual, nace en conocer, en entender y en creer los principios bíblicos, nace en corazones conquistados por su Señor, quienes llevan a todas las áreas de su vida, incluyendo el área de las finanzas, y colocan esto al servicio del Señor. Pablo no le interesaba tanto lo que estaba recibiendo, lo material. Lo más importante era el ver el obrar de Dios en los corazones de ellos, el ver ese ejercicio espiritual, un amor manifestado, el ver esa fe de ellos en acción. Eso es lo que animaba, eso es lo que apasionaba al apóstol Pablo, el ver el crecimiento y desarrollo espiritual de estos hombres manifestado en hechos. Hijitos míos, dice primera de Juan, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Dice, no es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Mis amados hermanos, ¿qué pasará si alguien nuevo viene y dice que quiere participar en la obra de Dios? No nos interesa su dinero, en el sentido no de ser groseros con ellos, no de ser despectivos frente a lo que ofrecen, sino que lo importante, lo vital para esa persona que llega es que aprenda, que reciba que Cristo Jesús vino y murió en la cruz, que Cristo Jesús dio su vida, que Cristo Jesús vino, fue sepultado y resucitó y vive hoy.
Eso es lo importante. Eso es lo que debe predicarse. Ese es lo que debe decirse a las personas que llegan. No decirle a la persona que llega que necesitamos esto y aquello, o recibirle el dinero como sin haberle hablado del evangelio. No, lo que Dios quiere es el corazón de la persona, es la fe depositada en el corazón del hombre, una fe hacia Cristo Jesús como Señor. Eso es lo vital, eso es lo central, no lo económico. Pero también, como hemos visto en Corintios y en Filipenses, lo económico es necesario para el avance de la obra de Dios. Los que sirven, los que predican, los que trabajan en los diferentes ministerios y están ocupados en ese ministerio mañana y tarde, ellos comen, ellos tienen familia, ellos tienen necesidades. Y Dios, ¿a quién está diciendo que provea esas necesidades? Esas necesidades llegarán a través de quienes, de aquellos que escuchen la palabra de Dios y que apliquen estos principios que estamos leyendo a sus vidas y manejen esos principios y los apliquen en el área financiera de sus vidas. Dice versículo 18: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Y decimos amén. Amén. Terminamos leyendo en Primera de Pedro, capítulo 5. Estaba pensando que muchas personas que hablan del evangelio, que dicen que los pastores o ancianos o líderes se lucran del evangelio, que es un negocio. Porque es verdad, hay personas, líderes cristianos, que se centran en lo económico. Y esto no es lo que enseña Dios. No son siervos de Dios, son siervos de sus propios instintos, son siervos de su bolsillo, son siervos de sus propios anhelos, pero no del Señor. Pero yo, con Dios, ¿cómo estoy aplicando esta escritura que estamos leyendo? Esto que estamos leyendo está en la palabra de Dios. ¿Cómo lo están viviendo las iglesias del Señor en el día de hoy? Nos da miedo a veces hablar de estos temas, porque no queremos que se nos confunda con grupos cristianos que piden plata y piden dinero y piden dinero y piden dinero y cada reunión es pedir dinero. No queremos que se nos confunda. Pero también es cierto que estas enseñanzas están en la palabra de Dios y nosotros estamos con la responsabilidad de enseñar todo el consejo de Dios, todo lo que Dios dice. Terminamos diciendo 1 Pedro 5, 1 y 2. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. Otra vez el versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ahí está el Señor. Qué hermosa es la palabra de Él.
Qué hermoso es Él. Vamos, mis amados hermanos, a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por que ella toca el corazón y el alma. Gracias, Señor, por lo que tú nos das. Es un tesoro. Es un hermoso tesoro tu palabra. Queremos atesorarla en nuestros corazones y familias y que nos estés ayudando a vivirla cada día. En el nombre del Señor Jesús. Amén.